vamos a trabajar con derivadas parciales de mayor orden y algunas de sus aplicaciones. Así como en funciones de una variable, calculamos las derivadas primeras, segundas, terceras, etc. En funciones de dos variables también lo haremos. Aquí lo que debemos tener en cuenta es con respecto a qué variable derivamos y en qué orden derivamos. En particular, las derivadas de segundo orden son útiles para calcular máximos y o mínimos relativos. Dada la función de dos variables, z igual a f de x y, las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y son en sí funciones de x y de y. Por lo tanto, dada la derivada parcial de una función con respecto a x, como se trata de una función de dos variables que depende tanto de x como de y, la podemos volver a derivar con respecto a x y con respecto a y. Si a la derivada parcial primera con respecto a x la derivamos nuevamente con respecto a x, obtenemos la derivada parcial segunda con respecto a x dos veces y se indica de la siguiente manera. Si a la derivada parcial primera con respecto a y la derivamos nuevamente con respecto a y, obtenemos la derivada parcial segunda de la función con respecto a y dos veces y lo indicamos de la siguiente manera. Si a la derivada parcial de la función con respecto a x la derivamos con respecto a y, obtenemos la derivada parcial segunda de la función con respecto a x con respecto a y, que se simboliza de la siguiente manera y se lee derivada parcial segunda de la función con respecto a x y con respecto a y. Si a la derivada parcial de la función con respecto a y la derivamos con respecto a x, obtenemos la derivada parcial segunda de la función con respecto a y con respecto a x, que lo indicamos de esta manera. Estas derivadas parciales se llaman segundas derivadas parciales mixtas y de aquí surge una regla. Es la regla de Schwarz. Si la derivada parcial segunda de x con respecto a y y la derivada parcial segunda de y con respecto a x son continuas, entonces siempre se cumple que la derivada parcial segunda de la función con respecto a x con respecto a y va a ser igual a la derivada parcial segunda de la función con respecto a y con respecto a x. Por ejemplo, dada la función z igual y al cuadrado por seno de x, hallamos la derivada parcial de la función con respecto a x. Si derivamos con respecto a x, la variable y se mantiene constante. Por lo tanto, nos dará y al cuadrado por la derivada de la función, que la derivada de seno de x es coseno de x. Si hallamos la derivada con respecto a y, la variable x se mantiene constante. Por lo tanto, para nosotros la constante será seno de x. Derivamos la función y nos da 2y por seno de x. La derivada parcial segunda de la función de x con respecto a x, y sigue manteniéndose constante. Por lo tanto, es la constante por la derivada de la función, y al cuadrado por menos seno de x. Si hallamos la derivada parcial segunda de la función de y con respecto a y, va a ser la variable x que se mantiene constante. Por lo tanto, nos va a dar
la derivada de 2i es 2 por seno de x. Ahora hallamos la derivada segunda de la función con respecto a x con respecto a y. Si estoy derivando, vamos a mantener a coseno de x constante, derivamos con respecto a y la derivada de y al cuadrado 2i. La derivada que hacemos ahora de y con respecto a x va a ser la variable y que se mantiene constante y derivo con respecto a x seno de x y obtendré coseno de x. Podemos visualizar que estas derivadas parciales segundas mixtas son iguales, de acuerdo a lo que dijimos en la regla de Schwarz. Estudiaremos ahora los máximos y mínimos relativos. Se dice que una función f de xy tiene un máximo relativo en un punto x sub 0 y sub 0 si para cada punto xy suficientemente cercano x0 y sub 0 se tiene que la función evaluada en xy toma valores menores o iguales que la función evaluada en x sub 0 y sub 0. Se dice que una función f de xy tiene un mínimo relativo en un punto x sub 0 y sub 0 si para cada punto xy suficientemente cercano a x sub 0 y sub 0 se tiene que la función evaluada en xy toma valores mayores e iguales que los valores que toma la función evaluada en x sub 0 y sub 0. Observemos gráficos que hemos realizado con el GeoGebra. En esta función podemos visualizar un máximo. En la siguiente función podemos visualizar un mínimo. Pero las funciones de dos variables también pueden presentar un punto silla. Es un punto donde la superficie presenta un máximo con respecto a una dirección y un mínimo con respecto a la dirección perpendicular. Lo visualizamos en la gráfica. Un mínimo, un máximo en la dirección perpendicular. Para poder hallar los máximos y mínimos relativos, definimos previamente punto crítico. Se llaman puntos críticos de una función f de xy a los puntos donde se anulan todas sus derivadas parciales. AB es un punto crítico si la derivada de la función con respecto a x evaluada en AB nos da 0 y la derivada de la función con respecto a y evaluado en AB también nos da 0. Un punto crítico puede ser máximo, mínimo o punto silla y se puede determinar de cuál se trata con el criterio de la segunda derivada. Primero se calculan todas las derivadas parciales, es decir, la derivada segunda de la función de x con respecto a x, la derivada segunda de la función de y con respecto a y, la derivada parcial segunda de la función de x con respecto a y. Segundo, se construye el determinante hessiano. El determinante me va a dar por resultado un número que se obtiene de la diferencia del producto de la derivada parcial de la función de x con respecto a x por la derivada segunda de la función de y con respecto a y menos el cuadrado de la derivada parcial de la función con respecto a x con respecto a y. Se evalúa el hessiano en el punto crítico AB. Si el determinante hessiano evaluado en el punto crítico AB me da un número mayor que 0, evaluamos la función derivada segunda de x con respecto a x en AB. Si es mayor que 0, la función en xy tiene un mínimo relativo. Si la derivada segunda de la función de x con respecto a x en AB es menor que 0, la función en xy tiene un máximo relativo. Si el hessiano es un número menor que 0, la función en xy tiene un punto silla. Y si es igual a 0, el criterio no permite conclusiones
y la función se debería investigar cerca del punto crítico. Veamos un ejemplo. La función f de xy igual a 2x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 2y. Hallamos primero la derivada parcial de la función con respecto a x. Recordemos que cuando derivo con respecto a x, y se mantiene constante. Por lo tanto, la derivada nos dará 4x más 0 menos 2 menos 0. Igualo a 0 la derivada para obtener el valor de x, que es 1/2. Hallo la derivada parcial de la función con respecto a y. Si derivo con respecto a y, x se mantiene constante, por lo tanto me dará 0 más 2y menos 0 menos 2 por 1. Es decir, 2y menos 2. Lo igualo a 0 y obtengo el valor de y, que es igual a 1. Evalúo la función dada en los valores x e y obtenidos y obtenemos por resultado menos 3/2. Es decir, la función en el par ordenado 1/2, 1 toma el valor menos 3/2. Hallamos la derivada segunda de la función de x con respecto a x, nos da 4. La derivada segunda de la función de y con respecto a y nos da 2. Y la derivada segunda con respecto a x con respecto a y, que es igual a la derivada segunda de y con respecto a x, va a ser igual a 0. Porque si derivo con respecto a y, x se mantiene constante. Y si derivo con respecto a x, y se mantiene constante. Formamos el determinante ciano como el producto de 4 por 2 menos 0 al cuadrado. Nos da 8 mayor que 0. Existe máximo mínimo en el punto crítico 1/2, 1. Analizamos la derivada segunda de x con respecto a x, que nos da 4. Por lo tanto, mayor que 0, existe un mínimo relativo en la función en el punto crítico 1/2, 1 para z igual menos 3/2. Observemos la gráfica que hemos realizado de la función con el GeoGebra y el punto donde alcanza el mínimo.